So the history of human civilization and civilizations at large is filled with migrations, beginning from the very first traces of human beings we found in Africa, and then through the history of European civilization, the Indo-Europeans, and then Mongol tribes, and the Roman tribes, and the Germanic tribes, and Celts. Everybody migrated. So if it wouldn't be for migration, there would be no human history. Estamos viviendo una etapa, seguramente la primera etapa en la historia de la humanidad, en la que las migraciones están bloqueadas, están cerradas. La historia de la humanidad es una historia de migraciones. Ahora es la primera vez en la historia que ya no se puede migrar. Nosotros provenimos de África, todos los Homo sapiens sapiens, de Kenia, ¿no? Una gran migración. Hoy Kenia tiene el mayor campo de refugiados del mundo, Dadaab, con 300.000 refugiados. Nadie puede salir ya de la zona de la que nosotros salimos hace 100.000 años, los Homo sapiens sapiens, para ocupar todo el planeta. Ahora, en esa zona de África hay guerra, hay sequía. Nosotros hace 100.000 años marchamos, ahora no se puede marchar. Normativity of migration is reflected in Judeo-Christian mythology as the myth of Adam and Eve being exiled from Eden Garden and then having to migrate in order to find place to live. And another story, which is a great story of migration in the Bible, is of course the Exodus, the story of migration of Jewish tribes from Egypt and finding the promised land. And what is interesting that during the story of Exodus, Jews migrate in rather hard conditions. They had to cross the desert and find a way to survive and find this new unknown land. But at the same time, there is a general inspiration and the sense of nearly spiritual transcendence, joy, vitality, which is reflected in this transition. Yo creo que la migración es un símbolo también de la vida y tiene un componente existencial y espiritual muy importante, ¿no? De cambio, de ir más allá de uno mismo incluso. But if we go deeper, if we really look into what the phenomenon of migration is on a deeply biological level as human behavior, we will find that human beings as species migrate. So in that sense, it's as normative for human beings to migrate as it is normative for some kinds of birds to fly south and then return north with the changes of weather. Mi nombre es Dolly Herrera y vine de El Salvador para los Estados Unidos en el año de 1991 y pues emigré para los Estados Unidos por la razón de la guerra, que la situación allá estaba muy difícil para poder seguir los estudios o cualquier otra actividad o meta que uno quería hacer. No se podía por la guerra que estaba en El Salvador. Me arrestaron por motivos de migración, faltaba, no sé, una corte, mi permiso de trabajo había problemas, me cancelaron toda cosa de migración, California ID, todo fue cancelado. Y entonces, del 2000 para acá, ¿verdad? Estuve un año fuera del trabajo,
fuera del trabajo no tuve oportunidad de aplicar a ningún beneficio del gobierno. Tendría oportunidades de conseguir mejores trabajos porque tengo la educación y tengo la experiencia con los dos en el baile y en el jardín, pero por no tener los papeles no lo puedo hacer, criminalizarlo. Si me agarra la policía ahorita manejando, ¿te acuerdas lo que escuché? Tengo un misdemeanor, es un crimen, considerado un crimen, o sea que puedo ir a la cárcel y aparte, o sea, no voy a poder tener papeles ya de por vida si eso pasa, me voy a quedar sin trabajar, o sea, pienso en todos esos pensamientos me llegan, ¿qué le va a pasar a mi mamá? Todas mis pertenencias, o sea, se van a quedar en el limbo. Todo eso no me deja dormir. El síndrome de Ulises es una forma de sufrimiento humano muy intensa, pero que yo creo que hay que darle un nombre, porque si no, no se reconoce. Es decir, el problema que tiene todo esto es que puede ser fácilmente convertido en enfermedad mental, todos son depresivos, todos son psicóticos, o puede ser banalizado, es decir, bueno, pues esto no es nada, siempre ha pasado. No. Yo creo que mi idea al darle un nombre es que cuando algo tiene un nombre, tiene como una entidad, ya tiene una vida propia, ¿no? Entonces recuerdo que estaba delante del mar, precisamente, estaban escribiendo y me vino la idea de que realmente lo que estaba describiendo era lo mismo que estaba descrito en la Odisea. La soledad de Ulises, el miedo, la indefensión, el deseo de estar con sus seres queridos. Entonces de ahí salió la idea de llamarle síndrome de Ulises. Yo me di cuenta de que realmente este sufrimiento que tenían estas personas no era el sufrimiento de los inmigrantes con enfermedades mentales, que era diferente. O sea, porque nosotros seguíamos recibiendo inmigrantes con trastornos depresivos, con trastornos psicóticos, bueno, con toda la clínica. Pero estas personas tenían un sufrimiento diferente, mucho más ligado a lo que es lo que son los sentimientos de una persona normal, que está asustada, que está insegura. Por eso me pareció que no era una enfermedad, sino que era un cuadro muy fuerte de sufrimiento, y desde una perspectiva más cognitiva y psicosocial le llamé síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, y desde una perspectiva más psicoanalítica le llamé síndrome del inmigrante con duelo migratorio extremo. The way environment comes through to us is imprinted in our biological apparatus, in our cognitive schemas. So when we change cultures, that environment completely changes. So the signals that we receive are not the same from other people as we had it in the country of origin. So we phenomenologists talk about it as the change of intersubjectivity. So the intersubjectivity, this interactive field between us and environment, undergoes a radical change in the process of migration. That intersubjectivity, that interaction with the world, to a largest degree constitutes our sense of self. And this is a little bit difficult to imagine because normally this is me and this is the world, and we are not aware of the depth of input that we receive from the world to feel ourselves as ourselves. So when there is this monumental change of the world and the environment around us, it is as if those impulses which sustain the normative healthy sense of self, especially in the body, are those influences, the input is temporarily severed. And that is why the self, the embodied sense of self, disappears temporarily
until the situation rebuilds itself and we again find ourselves plugged into the environment, and the environment becomes that continuum which sustains the healthy embodied sense of self. So that is a migrant condition, that is a baseline. La migración es un fenómeno natural, ¿no? Desde un punto de vista biológico es un fenómeno muy normal en la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que como los seres humanos nos arraigamos mucho en la infancia, en las primeras etapas de la vida, separarnos después nos genera mucha tensión, ¿eh? Entonces, por eso hay estos 7 duelos de la migración, que son la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos físicos que se viven en la migración. Estos serían los 7 duelos. A partir de ese año que estuve sin ninguna salida para poder trabajar, pasaron del 2001 al 2011, pasaron 10 años que pasé chequeando con migración. Entonces, desde el 2001 para el 2011, casi fueron un lapso de 10 años, yo pasé sufriendo todas esas enfermedades, dolor de cabeza, insomnio, tristeza, ganas de llorar. Para mí es ya tan natural, o sea, que ya no lo noto tanto. No sé qué se siente no tener ansiedad y ahora, pero sé que la gente me lo dice, o sea, los miedos que tengo, o sea, hasta los niños lo notan, me dicen, ¿por qué te preocupas tanto? Pero es que se siente tan real para mí el miedo que no puedo confiar que no es real, que no va a pasar. En pocas palabras, el síndrome de Ulises es un cuadro psicológico que tiene que ver con vivir muchos problemas, como decía antes, de miedo, de soledad, de indefensión, y la expresión de este sufrimiento suele ser en forma de tristeza, en forma de nerviosismo, en forma de problemas para dormir, dolores de cabeza. Es un cuadro muy fuerte de estrés que está relacionado con unas situaciones inhumanas que están viviendo ahora millones de personas. Un ser humano necesita tener a sus seres queridos cerca, necesita seguridad, necesita poder tener un proyecto de vida. Cuando todas estas vías están cerradas, un ser humano no se encuentra bien. And so the sense of self, which is absent, is gradually coming back, and a new human being is rebuilt, reconstructed in an adult state with all the faculties that allow us to engineer ourselves, shape ourselves. Creativity is opening, spirituality is opening. So this is a human being which is enhanced with lots of potentialities of expression and contribution to the society. Now, if you imagine another situation, and that is what is unfortunately taking place with the majority of migrants in our cultures, is that environment remains either hostile or unintelligible. I cannot understand really what's going on, or rejecting, or there is a need to survive, there is a broken family. That is creating a condition of stress. And that is what is described in literature as chronic and multiple migrant stress because of the vicious cycles which are kicking in. One cannot really get out of this situation. La policía, que para cualquier otro ser humano debería representar seguridad, para mí no, para mí es lo contrario, es el enemigo. Si alguien cometiera un crimen en contra de mí, a mí me daría miedo llamar a la policía.
no debería ser así, ¿verdad? Pero es mi realidad. Incluso cuando pedí ayuda porque pensé que tenía miedo de suicidarme, le llamé a una cliente de una amiga que es una psicóloga y ella llamó al 911. Entonces a mí me dio un ataque de pánico. En vez de sentirme segura, o sea, ella le llamó a la policía, o sea, mis pensamientos se fueron a que me va a llamar la migración. Bueno, me tuve que literalmente escapar de la casa. Le pueden expulsar, vive asustado. Todo eso tiene que ver con estresores. Entonces la escala mide en cada uno de los duelos, mide cuáles son los... En los 7 duelos de la migración, medimos en cada duelo cuál es la vulnerabilidad, las limitaciones que tiene el inmigrante para superar este duelo, por ejemplo la familia, y cuáles son los estresores, los problemas que la sociedad de acogida le pone para salir adelante. Entonces la escala tiene toda una serie de indicadores para valorar si la vulnerabilidad o los estresores son simples, complicados o extremos. Hay 3 categorías en relación a la dificultad: poca dificultad, dificultad importante, dificultad extrema. Entonces, así en cada duelo se ve qué vulnerabilidad, qué limitaciones tiene el inmigrante y qué estresores, qué problemas le presenta la sociedad de acogida. Entonces, todo en conjunto nos permite analizar muchísimas variables y podemos entender cuál es la situación del inmigrante para salir adelante en la migración. Entonces, esto es muy importante porque nosotros sabemos hoy en psicología que la vulnerabilidad es lo que está más relacionado con el trastorno mental. Las personas que son vulnerables, como decíamos antes, por traumas, por violencia, por abusos sexuales, estas personas tienen mayor riesgo de hacer un trastorno mental en la migración. Yo creo que realmente el síndrome de Ulises afecta a toda la familia, tanto al que se va como al que se queda. Nosotros hemos podido trabajar también con comunidades mexicanas, pueblos enteros que se han quedado sin la gente joven, se han quedado solos los niños y los viejos. Esto afecta mucho, afecta a todo el sistema familiar, se queda todo roto, es un proyecto roto. Las características de las nuevas migraciones son precisamente las de emigrar sin familia. Tenemos también una migración de menores no acompañados, cada vez más infantilizada, en unas situaciones de riesgo de exclusión tremendo, en las que hay cuando se retorna a los niños a los países de origen, el problema, el drama es que vuelven otra vez a emigrar porque su proyecto era emigrar y no van a dejar de hacerlo. Si las circunstancias no cambian, van a ser víctimas de esta situación, pero no van a cambiarlo. En psiquiatría, en psicología, es conocido que cuando los estresores son múltiples, ocurre como una bola de nieve, ¿no? O sea, la multiplicación de estresores hace que la vulnerabilidad se multiplique, crezca exponencialmente. Entonces, lo que podemos esperar de una unión de diferentes estresores a lo largo de muchos años, lo único que vamos a conseguir es que la persona en cuestión vaya a desarrollar una vulnerabilidad doble, triple, de la que podría tener si hubiese habido un solo estresor o dos, ¿no? Y esto les aboca en la adolescencia a unos problemas mayores que los que tienen ya de por sí los adolescentes, que es un problema de crisis de identidad, que aquí se junta con una identidad doble, por la de ser inmigrante y por la de ser adolescente, unido a toda una serie de circunstancias muy dolorosas que han sufrido con el síndrome de Ulises, por esta cantidad de estresores múltiples durante tantos años, que hace que se vean abocados a una gran dificultad para sintetizar todo esto, abocando sobre todo a patologías que tienen que ver con ansiedad, depresión, consumo de tóxicos especialmente y consumo de alcohol. Y es difícil de remontar porque muchas veces lo único que ocultan en realidad es un gran vacío interior y una gran dificultad de poder integrar todos sus componentes personales por las grandes carencias que han tenido en la infancia. Yo creo que es importante ayudar a estas personas porque si no,
uno de los riesgos que tiene el síndrome de Ulises es que el inmigrante, por ejemplo, acabe en el alcoholismo, acabe en problemas, digamos, ya de una cierta desestructuración, aunque no sea un trastorno mental, pero de una cierta pérdida ya de la habilidad o de la capacidad de actuar. Entonces yo creo que es importante tener programas, como nosotros tenemos en España, para mejorar las capacidades de relación de la persona, las habilidades sociales. Tenemos técnicas, por ejemplo, para dormir mejor, técnicas de higiene del sueño. El sueño es un hábito que se pierde con el estrés y hay que volver a recuperarlo. Tenemos técnicas de relajación, técnicas de ejercicio, grupos para elaborar de manera colectiva ese sufrimiento, role-playing para ponerse en diferentes situaciones en relación a lo que están viviendo. Es decir, hay que tener programas para ayudar a estas personas, pero sin medicalizar, sin pastillas, no necesitamos fármacos. No... Y le preguntas, yo suelo hacer en las visitas los tres deseos que le suelo decir, pero que no sean de los que se compran con dinero, 3 deseos en tu vida. Y ahí sacas cantidad de material. Y a partir de ahí, pues puedes diseñarle a lo mejor un plan en proximidad con educadores del terreno o con psicopedagogos o con, bueno, diferentes equipos deportivos o con asociaciones culturales, algún plan para que él empiece a hacer estas cosas. Y a partir de ahí, bueno, se han encontrado personas que han solucionado sus problemas de una manera muy positiva. Cosas culturales, para mí lo del folclore me ha ayudado muchísimo porque obviamente hay muchas otras personas en esas mismas situaciones donde nos hemos podido compartir información. Grupos de inmigrantes también que ahora ofrecen becas, hay ahora ya hay algunas organizaciones sin lucro que no existían en mi tiempo, pero que ahora están ayudando a los inmigrantes a conseguir becas porque no podemos pagar, usar el dinero del gobierno. A mí me ha ayudado mucho el ir a la naturaleza, estar envuelta en la horticultura, que es mi negocio también, pero a mí me calma mucho estar en las plantas, con las plantas específicamente. La meditación. Cuando ya se resolvió la situación migratoria que pude lograr obtener mi green card, los síntomas, o sea, cuando yo recibí mi green card en el correo, me sentí, como quien dice, como que me habían quitado el candado, ¿verdad? De algún horcón que me tenían o de alguna cosa que me tenían laqueada allí con el candado. Como que me abrieron así el candado y yo quedé libre, ¿verdad? Quedé con una sonrisa tan maravillosa, con una alegría tan grande, pude dormir toda la noche en paz, tranquila y fue algo que cambió bastante. Absolutely. Change the environment, change intersubjectivity, and the symptoms will go away. Nosotros hemos visto que cuando estos estresores han desaparecido, porque ha podido traer a la familia, ha podido trabajar, el síndrome de Ulises desaparece. El síndrome de Ulises solo aparece cuando hay estos problemas. Cuando estos estresores y problemas desaparecen, el síndrome de Ulises se va, desaparece, ya está, ya queda como un recuerdo nada más.